Se está conociendo un informe preliminar gravísimo de la Contraloría que evidenciaría que las EPS desviaron 9 billones de pesos de recursos para la salud durante la pandemia. Verificar factura tras factura la destinación de cada uno de estos recursos que debieron irse a atender pacientes, atender a los colombianos y no con otros fines y otras destinaciones. 23 y encontramos sin justificar 13.2 billones de pesos en esos 4 años que no aparecen ni invertidos en reservas técnicas ni aparecen en los reportes que las propias EPS hacen a pagos a clínicas y hospitales y tampoco aparece, digamos, en caja. Vimos unas maniobras financieras y contables raras en Sanitas a finales del año pasado que podrían variar la cifra. Con el sistema de salud siguen ocurriendo cosas en el sector salud. El Congreso hundió la reforma a la salud del presidente Gustavo Petro. Luego el gobierno, en cabeza de la Superintendencia de Salud, anunció la intervención a 3 EPS, Sanitas, nueva EPS, y hoy se conoció una nueva que entra a la lista, que es la EPS Servicio Occidental de Salud de Cali, que cuenta con unos 740.000 afiliados, la mayoría del régimen contributivo. También este fin de semana la EPS Compensar pidió liquidación y a esto súmenle que se está conociendo un informe preliminar gravísimo de la Contraloría que evidenciaría que las EPS desviaron 9 billones de pesos de recursos para la salud durante la pandemia. Por eso, hoy trajimos a Carolina Corcho, médica psiquiatra, quien fue ministra de Salud en el gobierno de Gustavo Petro entre agosto de 2022 y abril de 2023. Y claro que es una figura clave en la reforma a la salud que se hundió en el Congreso, que presentó el gobierno de Gustavo Petro, advirtiendo la crisis del sistema de salud. Y pues sí, queremos que nos aclare muchas cosas de lo que está pasando, queremos que nos dé su perspectiva, también hablarle algunos cuestionamientos que se han hecho en la opinión pública, preguntas que también tenemos acá en la mesa sobre lo que va a ocurrir. Entonces, pues, sin más preámbulos, porque el tiempo que tenemos es corto, Juli, cuéntanos de la denuncia que tenía Corcho y pues para que ella también nos resuelva esas dudas. Sí, sabemos que tiene poco tiempo, entonces, doctora Carolina, ¿cómo se perdieron esos 13 billones que usted denuncia por parte de las EPS? Bueno, lo primero es que esto es una denuncia de diversas organizaciones de la sociedad civil fundamentada en un trabajo investigativo que ha hecho ¿Dónde está la plata? Entonces, en esta denuncia lo que se presenta es el análisis que hace un grupo experto de ¿Dónde está la plata?, que es un colectivo ciudadano, de los estados financieros de las EPS entre el 2020 y el 2023 y encontramos sin justificar 13.2 billones de pesos en esos 4 años que no aparecen ni invertidos en reservas técnicas ni aparecen en los reportes que las propias EPS hacen a pagos a clínicas y hospitales y tampoco aparece, digamos, en caja. Vimos unas maniobras financieras y contables raras en Sanitas a finales del año pasado que podrían variar la cifra y de pronto de otras 2 o 3 EPS que podrían variar las cifras y que no era común que ellos hicieran los registros de eso, pero en general esto es una aproximación que se hace a lo que podría ser un faltante de recursos públicos de la salud de los colombianos, que son de los impuestos y que son de los aportes de las cotizaciones. En este momento les pedimos que compartan la transmisión, le den like y por supuesto nos manden las preguntas que quieran hacer a la doctora Carolina Corcho. Doctora Carolina, y pues cómo el gobierno podría pues volver a recuperar esos recursos, esos billones de pesos que se habrían perdido. 13 billones. 13 billones que se habrían perdido del gobierno nacional a las EPS. Pues mira, esto ya es una denuncia que nosotros hacemos como ciudadanía. Ya le corresponde a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación corroborar y hacer seguimientos detallados, porque ellos tienen otros instrumentos de auditoría que no tenemos nosotros, tienen instrumentos para hacer seguimiento a las transacciones bancarias, para poder corroborar y verificar factura tras factura la destinación de cada uno de estos recursos que debieron irse a atender pacientes, atender a los colombianos y no con otros fines y otras destinaciones. Entonces, en ese sentido, esto ya son actuaciones de la justicia en Colombia, de los organismos de control. Nosotros cumplimos con radicar la denuncia con lo que nosotros logramos observar en estos estados financieros y ya pues queda en manos de la justicia. Bueno, además de esos 13 billones de los que nos comentaba doctora Carolina Corcho, pues esta semana también se conoció un informe preliminar de la Contraloría, como lo mencionaba ahorita,
que evidenciaría que 18 EPS desviaron 9 billones, es que la gente no entiende lo que son billones, de pesos durante la emergencia sanitaria entre 2020 y 2021. Este dinero hacía parte del pago que se hace de la unidad de pago por capacitación, que es lo que paga el gobierno a las EPS por cada paciente afiliado. Doctora Carolina, ¿qué más se conoce sobre esto? ¿Cuál es la reacción del gobierno, de usted, que fue exministra de Salud hace un tiempo? ¿Qué más saben sobre esto? Pues básicamente en esos 9 billones de pesos, pues de acuerdo al informe preliminar de la Contraloría General de la República, es sobre la vigencia 2020. Nosotros estamos trabajando 2020, 2023. Aquí solamente estamos hablando de presuntos desvíos en la vigencia 2020, pero la narrativa y el modus operandi que describe el informe preliminar de la Contraloría se parece mucho a lo que pasó con Saludcot, que es cosa juzgada y que es un hecho de corrupción que ya los jueces de la República dieron cierre y reconocieron desde el punto de vista penal y desde el punto de vista fiscal que sí hubo desvío, defraudación al Estado. Y tiene que ver con que se direccionaron estos billonarios recursos, los 9 billones, de acuerdo a este informe preliminar, está la presunción para pagar multas, para pagar bienes muebles, inmuebles, infraestructura, asuntos que son ilegales, porque los recursos de la OPC no pueden ser utilizados para fines distintos a los tratamientos de los pacientes. Entonces ya tiene que surtir el protocolo la Contraloría, la Fiscalía General de la Nación ya anunció investigaciones de carácter penal y ya habría que esperar, digamos, los resultados de las investigaciones, pero este informe preliminar de la Contraloría lo hace con base a los propios reportes que hizo las EPS ante los organismos y los entes de control. Son sus propios datos los que han sido interpretados y leídos a la luz de la ley y la Constitución. Exministra, grave lo que usted menciona sobre este informe de la Contraloría. Yo tengo una preguntita de algo que salió prácticamente estos días y es lo que sacó el Ministerio de Salud. Voy a explicarle a la audiencia primero y después le hago las preguntas a su merced. Y son los 9 decretos. ¿Cómo así que el gobierno sacó 9 decretos después de que se hunde la reforma a la salud? Pues lo que hicieron, lo hicieron básicamente pues porque se cayó la reforma a la salud. Entonces, dentro de estos decretos que sacó el Ministerio de Salud, en cabeza de Guillermo Jaramillo y pues con presencia de 2 viceministros y el director del ADRES, mencionaron que ya por vía decreto se anuncia el giro directo a las clínicas, hospitales y proveedores de servicios de salud. ¿Qué fue lo que dijo Guillermo Jaramillo con este decreto? Que pues desde hace mucho tiempo las IPS, que son las prestadoras de servicios de salud, no las EPS, venían solicitando desde hace muchísimo tiempo que se haga este pago directo porque pues así podían estabilizar sus finanzas. También mencionaron dentro de esos 9 decretos la reactivación de promotoras de salud, pues esto básicamente lo que quieren hacer es revivirlo para que pueda coayudar con los esfuerzos que hay en el territorio colombiano en temas de salud. La idea es que estos promotores de salud estén en los diferentes territorios más alejados de Colombia para que pues apoyen. Lo que dijo el ministro, para que tengan contexto sobre este tema, es que ya en su visita al Baupés, cuando iba a entregar 89.000 millones para la construcción del nuevo hospital en Mitú, pues dijo que ya habían 60 nuevas promotoras que estaban siendo como entrenadas y conformadas por el SENA para que en ese departamento estuvieran ahí y apoyasen. También mencionó algo de la movilidad, que es algo muy importante, curioso respecto a ese decreto, ya que es algo que mencionó. Bueno, mentiras, es algo que él hace, que recalca que pasó en el gobierno de Alejandro Gaviria y es el tema de que pues habían personas que tenían un contrato muy pequeño y que pasaban del régimen contributivo sin serlo, ellos eran del régimen subsidiado y pues puso la cifra de que habían 6 millones de personas que pues pasaron a este régimen contributivo sin estarlo ahí y pues que básicamente eso desfinanciaba el sistema de salud. Con este pequeño contexto, ministra, del tema de los decretos, porque es bastante complicado la situación del tema de salud como usted lo ha denunciado y como lo han anunciado los demás. La pregunta es, ¿estos 9 decretos de cierta forma estarían pasando la reforma a la salud por vía decreto? ¿Su merced cómo lo ve? A mí me parece muy bien que se hagan los decretos, pero los decretos no suplantan la reforma, tienen algunas limitaciones. Es decir, si nosotros hubiéramos podido hacer la reforma por decreto, pues lo hubiéramos hecho por decreto, pero se requiere definitivamente al Congreso de la República para poder resolver asuntos nodales como el manejo público y transparente de los recursos públicos, la prohibición de la integración vertical, esto es que las EPS no puedan contratar sus propias clínicas y hospitales,
es la destinación de recursos del Sistema General de Participaciones a la atención primaria en salud. Esto solo lo puede hacer el Congreso de la República. Por supuesto que el gobierno puede avanzar y es importante estos decretos, pero no suplen la reforma y hay un momento en que van a tener unas limitaciones para resolver de fondo la crisis estructural del sistema de salud. Ministra, entre estos decretos que mencionaba mi compañero Pepe, que anunció el ministro Jaramillo, se ordenó el giro directo, que es el que más ha sonado en la opinión pública. Para los que no sepan, esto significa que el Estado pagará directamente a los prestadores de salud para evitar esa desviación de recursos que vemos y que preocupa evidentemente. El Estado girará directamente a las clínicas y hospitales una porción de los recursos de la unidad de pago por capitación, UPC, y el 100% de los presupuestos máximos. Pues esto evitaría lo que denunció en un informe preliminar que todavía está por confirmarse la Contraloría. Pero pues la pregunta, doctora Carolina, es ¿por qué no hizo esto usted al ver la situación financiera en la que se encontraban las EPS? O sea, ¿por qué no tomó esta decisión de ordenar el giro directo? Por una razón muy sencilla, porque el giro directo se pudo reglamentar después de que fue aprobado por el Congreso de la República en el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo se aprobó posterior a mi salida del Ministerio de Salud y Protección Social. Luego yo no podía reglamentar una disposición que no existía en la norma y en la ley colombiana. Ahora bien, el giro directo es distinto a lo que propone la reforma, porque en el giro directo el ADRES es un girador ciego. El ordenador del gasto sigue siendo la EPS, la EPS le dice al ADRES a dónde tiene que pagar y el ADRES paga de manera ciega. Si la EPS tiene su propia clínica y le dice al ADRES páguele a mi clínica este monto, pues el ADRES ahí no puede hacer nada. Se avanza en el sentido de que por lo menos ahí podemos avanzar en conocer en las disposiciones, porque el giro directo que aprobó el Congreso no fue universal. Yo había pedido que fuera universal, pero ya en el plan de desarrollo hicieron unos recortes para que no fuera universal. Se avanza pues en que efectivamente ya el ADRES puede más rápidamente tener por lo menos una contabilidad de los recursos, pero el giro directo no es el pago directo, no es el pagador único que se había propuesto en la reforma a la salud. Son dos conceptos completamente distintos porque de alguna manera en el giro directo el ADRES es solo una tesorería, es ciego y quienes ordenan el gasto siguen siendo las EPS. Una también de las polémicas que ha hecho la oposición y las personas que están en contra de la reforma y por supuesto de este gobierno es si el ADRES, la administradora de los recursos del Sistema General de la Seguridad Social en Salud, tiene la capacidad pues para hacer estos giros, para mandar la plata a las diferentes EPS, a las IPS, sabiendo que pues ahora se apropiaron más del sistema, o sea, tienen más control del sistema el Estado colombiano, el gobierno Petro, y por supuesto con la intervención de Sanitas y la nueva EPS. El ADRES ha hecho el giro, que vuelvo e insisto, ser girador no es ser pagador. El ADRES ya ha hecho esto, ha sido girador del 70% de los recursos del régimen subsidiado, del 10% del régimen contributivo, hace millones de transacciones al mes. O sea, el ADRES no tiene problema con esto. El ordenador del gasto van a seguir siendo las EPS. Entonces, digamos, ahí no hay problema. Eso ya lo ha hecho el ADRES en muchas ocasiones. Las intervenciones de las EPS, el Estado colombiano durante 30 años ha intervenido 130 EPS, ha liquidado 130 EPS. Es decir, esto es normal y permanente dentro del sistema. Por eso se requiere la reforma estructural para parar una dinámica en la cual se liquida un EPS, se interviene, se liquida, luego se abre otra, luego vuelve y se interviene, se liquida. Eso era lo que tenía que parar el Congreso de la República con la reforma a la salud. Es decir, estos son procedimientos permanentes y normales que han hecho todos los gobiernos en Colombia y que son lo que se pretendía parar con la reforma, porque un sistema no puede seguir interviniendo, liquidando y abriendo nuevas instituciones, como pasó con Saludcop. Se intervino, se liquidó, luego pasaron los usuarios a Café Salud, en Café Salud se intervino, se liquidó, luego pasaron a Medimás, se intervino, se liquidó, y así por siempre. Pues eso es lo que justamente tiene que frenar una reforma estructural al sistema. Pues bien lo acaba de mencionar la doctora Carolina Corcho, pues la crisis de la salud no es nueva, viene de muchos años atrás, pero no podemos tampoco negar que sí se ha intensificado. Mientras el Estado todavía le debe a las EPS 5.6 billones de pesos, estas ya han acumulado deudas millonarias con clínicas, hospitales que van en 11,3 billones. Entonces, teniendo en cuenta esto, mi pregunta para usted, doctora Carolina, es ¿por qué para el 2024 la UPC decreció? Si bien Minsalud dice que el aumento en un 12,01%,
Esta en realidad se redujo y están los datos. Acá tengo estos datos. Primero, 9,28% va en inflación, un 2,28% en inclusión de nuevas tecnologías y ahora súmele un 5% que está siendo destinado a la conformación obligatoria de equipos básicos de salud. ¿Qué significa esto? Que sí hubo un decrecimiento real de la UPS de menos 4,55%. Además de esto, hay denuncias, ministra, que sostienen que hubo retrasos en los pagos y por eso es que hay quienes dicen que en la administración de Gustavo Petro se ha intensificado esta crisis, que no la generó él, viene de años atrás, pero se ha intensificado. E incluso el ministro Jaramillo aseguró que sí, que hay que revisar la UPC. ¿Qué decir ante esto, ministra? Primero es que en el presupuesto general de la Nación los aumentos que ha hecho el gobierno de Petro han sido los aumentos más altos de la historia. En términos de la UPC del año pasado, solo 4 de 27 EPS reportaron información para poder hacer el cálculo, que es la misma fórmula actuarial que han aplicado los anteriores gobiernos. Y con esto, la información reportada de estas 4 EPS, que ya es muy grave que solo 4 presenten datos sobre el manejo de recursos públicos de la salud, solo les daba para aumentar el 7%. El gobierno les aumentó al 12,01%, es decir, el doble de lo que pudieron justificar y reportar, luego está por encima de lo que realmente ellos demostraron, está sobreestimada. Pero aparte de eso, el 5% de equipos básicos, eso es función del sistema de salud. Eso está en las leyes en Colombia, hay una ley que se llama la 1438. Los sistemas de salud del mundo en el nivel primario invierten el 30%. Aquí se les está diciendo que empecemos por un 5% porque no han hecho la prevención, no han hecho la promoción y eso es funciones que están dentro de la UPC. Entonces eso no es, digamos, técnico decir que es que esto está por fuera de la UPC y que obligaron a que la UPC lo utilizaran en algo distinto a lo que lo tienen que utilizar. Efectivamente, la baja complejidad, la atención preventiva es función y está dentro de las actividades que tiene que hacer las EPS con la UPC. Bueno, exministra, desde agosto del año pasado, Sura, Sanitas y Compensar pues han anunciado que han tenido riesgos para poder operar como EPS, pero la oposición ha argumentado con su bandera así alta que pues el gobierno no ha hecho nada y que además ha negado el problema financiero y que también no ha querido dar los recursos a las EPS. Usted que estuvo ahí en la cabeza del Ministerio de Salud, ¿qué opina de esta situación? ¿Es verdad? Bueno, lo primero es que Sura, Sanita y Compensar nunca pudieron demostrar, efectivamente, ellos lo que han dicho es que la UPC era insuficiente. Técnicamente, quien afirme esto le está mintiendo al país. No hay ningún estudio técnico que demuestre que la UPC es insuficiente en Colombia. De hecho, el Ministerio de Salud dio una rueda de prensa en noviembre después de más de 5 mesas técnicas con 18 EPS y los 2 gremios. Compararon cifra por cifra y no pudieron demostrar que la UPC fuera insuficiente. Segundo, cuando tú revisas los estados financieros de Sanitas, no es cierto que tengan pérdidas. En el 2021 y 2022 tuvieron ganancias que superaban los 200.000 y los 500.000 millones de pesos. Pero además las clínicas de Sanitas están dentro de las 307 de 11.300 que más facturan en el sistema de salud. Estas 309, facturan el 76%, más de 65 billones de pesos al año. Y entre esas hay clínicas de Sanitas que facturan hasta más de 1,5 billones de pesos o más de 1 billón de pesos. Es decir, el conglomerado tiene unas cifras bollantes. Como la integración vertical permite que ellos se paguen a lo que ellos quieran, que eso es parte de lo que dice la Contraloría en su informe preliminar, se giraron a sí mismos anticipos que no tenían justificación, eso es parte de lo que hay que aclarar, pero finalmente no hubo ningún asidero en las afirmaciones, tampoco en que cuando hubo la confrontación de cifras entre el ADRES y Sanitas decía que el ADRE le debía 700.000 millones y el ADRE le dijo le debo 6 porque el resto está en judicialización de jueces, porque lo que han hecho ellos es que vuelven y recogen facturas viejas que ya les auditaron y no les reconocieron y vuelven y las presentan, entonces van sumando eso en los estados financieros. Nunca los descargan de los estados de cuenta, entonces permanentemente dicen que les deben cuando no es real y cuando no cotejan con las cifras del ADRES. Ministra, aparte... Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata.
Dale clic a la opción Pasar plata. Elige la opción Ahorro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido Y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos. La Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.